Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me toca mucho el corazón, porque se trata de celebrar la alegría, la inocencia y la magia de la infancia. Exacto, vamos a hablar del Día del Niño en Turquía. Y no solo eso, sino que vamos a ver cómo Serkan y Özge, dos personas muy especiales, lo celebraron. Así que prepárense para un vídeo lleno de ternura, sonrisas y momentos inolvidables. Ya que estamos aquí, y para que no se nos olvide al final, ¿por qué no aprovechamos y le dan al botón de suscribirse? Así no se pierden ninguno de mis vídeos, y siempre estarán al tanto de las nuevas aventuras que compartimos por aquí. Me ayudaría un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para aquellos que no estén familiarizados, el Día del Niño en Turquía es una celebración muy importante. Se celebra el 23 de abril de cada año y tiene una historia muy bonita detrás. Fue declarado por primera vez en 1920, y está dedicado a los niños de todo el mundo. Es un día para honrar la infancia, promover los derechos de los niños y, por supuesto, para hacerlos felices. La atmósfera en Turquía ese día es simplemente contagiosa. Hay desfiles, eventos, espectáculos, festivales, todo pensado para que los niños disfruten al máximo. Las escuelas organizan actividades, se regalan juguetes y dulces, y las familias aprovechan para pasar tiempo de calidad juntos. Es un día lleno de color, risas y mucha alegría. El origen de esta festividad es sumamente significativo. Coincide con la apertura de la Gran Asamblea Nacional de Turquía en 1920, un evento crucial en la historia del país. Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República Turca, reconoció la importancia de la niñez y la necesidad de proteger y educar a los niños para construir un futuro mejor. Decidió dedicar este día a los niños, convirtiéndolo en una celebración de la infancia y un símbolo de esperanza para el futuro de Turquía. Con el tiempo esta celebración trascendió las fronteras turcas y se extendió a nivel internacional, convirtiéndose en un día dedicado a los niños de todo el mundo. Hoy en día, el 23 de abril en Turquía es una fiesta nacional. Las escuelas cierran y las ciudades se llenan de festividades. Los niños participan en desfiles coloridos, bailes tradicionales y representaciones teatrales. En las plazas y parques se organizan juegos, actividades recreativas y espectáculos circenses. Los niños reciben regalos, y se les permite disfrutar de un día especial lleno de diversión y alegría. Es un día para olvidar las preocupaciones, para jugar y reír sin parar, y para sentir el amor y la protección de los adultos. Además de las celebraciones públicas, el Día del Niño en Turquía también tiene un fuerte componente familiar. Las familias aprovechan este día para pasar tiempo juntos, compartir una comida especial, y crear recuerdos inolvidables. Es un día para fortalecer los lazos familiares, para demostrar amor y cariño a los niños, y para recordar la importancia de la infancia. Las tradiciones varían de una región a otra, pero el espíritu de la celebración es el mismo en todo el país. En algunas ciudades los niños participan en concursos de pintura y dibujo, mostrando su creatividad y talento. En otras se organizan eventos deportivos y actividades al aire libre. Y en todas partes, los niños disfrutan de una gran variedad de dulces y golosinas. El Día del Niño en Turquía no solo es una celebración, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los derechos de los niños y sobre la necesidad de protegerlos y garantizar su bienestar. Se organizan eventos y campañas para concienciar sobre temas como la educación, la salud y la protección infantil. Es un día para recordar que los niños son el futuro, y que es nuestra responsabilidad crear un mundo mejor para ellos. Ahora, lo que nos interesa, ¿cómo lo celebraron Serkan y Özge? Pues bien, desde el momento en que vi las fotos y los vídeos que compartieron, supe que tenía que hacer un vídeo sobre esto. La ternura que desprendían era abrumadora. Empecemos por Serkan. Sabemos que Serkan es una persona que siempre está dispuesta a sonreír, y en este día especial, esa sonrisa se amplificó aún más. Decidió organizar una pequeña fiesta para los niños de su familia y algunos amigos. Imagínense la emoción. Decoró su casa con globos coloridos, serpentinas y todo tipo de adornos festivos. Preparó un montón de juegos y actividades para que los niños se divirtieran, desde pintar hasta bailar, y por supuesto, no faltaron los dulces.
Las imágenes que compartió en redes sociales eran un reflejo de la felicidad que se vivía en ese día. Vemos a Serkan con una gran sonrisa, rodeado de niños, todos radiantes de alegría. Los globos de colores flotaban en el aire, las serpentinas adornaban las paredes, y la mesa estaba repleta de dulces y golosinas. Serkan se había esmerado en crear un ambiente mágico y divertido. Había preparado juegos como la búsqueda del tesoro, en la que los niños debían encontrar pistas escondidas por toda la casa para finalmente llegar a un cofre lleno de sorpresas. También organizó un concurso de pintura, donde los niños pudieron expresar su creatividad y talento. La música sonaba alegremente y los niños bailaban y cantaban sin parar. En las fotos se ve a Serkan interactuando con los niños, jugando con ellos, riendo a carcajadas. Se nota que disfrutó muchísimo el día, y que realmente se tomó el tiempo de conectar con ellos, de hacerlos sentir especiales. Fue un día lleno de juegos, risas y la energía contagiosa de la infancia. No solo creo que él lo pasó bien, sino que cada niño presente se sintió importante y querido. Además de los juegos y actividades, Serkan se aseguró de que los niños tuvieran suficiente energía para disfrutar del día. Había preparado una mesa llena de deliciosos aperitivos y dulces, cupcakes con glaseado de colores, palomitas de maíz, brochetas de frutas frescas y, por supuesto, caramelos y chocolates. Los niños disfrutaron de un festín, mientras compartían risas y anécdotas. Serkan no solo organizó la fiesta, sino que también participó activamente en cada juego y actividad. Se puso a pintar con los niños, a bailar con ellos y a contarles historias. Se agachó a su altura, escuchó sus opiniones y se aseguró de que todos se sintieran incluidos y valorados. Fue un día lleno de juegos, risas y la energía contagiosa de la infancia. No solo creo que él lo pasó bien, sino que cada niño presente se sintió importante y querido. Las imágenes que compartieron en las redes sociales fueron un testimonio de la alegría y la felicidad que se vivió en esa fiesta. Los comentarios de los seguidores fueron unánimes, todos elogiaron la iniciativa de Serkan, su dedicación y su capacidad para conectar con los niños. Muchos expresaron su admiración por su generosidad y su compromiso con la infancia. Pasemos ahora a Ozge. Ozge, por su parte, optó por algo un poco diferente, pero igualmente entrañable. Decidió visitar un orfanato local y pasar el día con los niños que viven allí. Suena muy emotivo, ¿verdad? Y lo fue. Ozge, con su sensibilidad característica, eligió una forma de celebrar el Día del Niño que iba más allá de lo personal. Decidió compartir su alegría con aquellos niños que por diversas circunstancias no tienen la misma fortuna que otros. Su gesto fue un acto de altruismo y generosidad que conmovió a todos los que lo conocieron. Llevó consigo un montón de regalos, juguetes, libros y golosinas, y se pasó todo el día jugando, leyendo cuentos y compartiendo momentos especiales con los niños. Fue un día de abrazos, sonrisas y mucha conexión emocional. La preparación de Ozge fue minuciosa y pensada. Se aseguró de llevar regalos adecuados para cada niño, teniendo en cuenta sus edades e intereses. Compró juguetes educativos, libros con ilustraciones coloridas y golosinas que pudieran disfrutar. Además, preparó actividades que pudieran estimular la creatividad y la imaginación de los niños. En los vídeos se ve a Ozge sentada en el suelo, rodeada de niños, contándoles historias, haciendo manualidades y simplemente dedicándoles su tiempo y atención. Se nota que ella tiene una sensibilidad especial, y que supo conectar con los niños de una manera muy profunda. Fue un día de dar, compartir y hacerles saber a los niños que no están solos, y que son valorados. Los niños del orfanato recibieron a Ozge con entusiasmo y alegría. Se sentaron a su alrededor, escuchando atentamente sus historias y participando en las actividades que había preparado. Ozge les leyó cuentos llenos de magia y aventura, les enseñó a hacer manualidades con materiales sencillos y les ayudó a expresar su creatividad a través del dibujo y la pintura. Lo más bonito de todo esto es que tanto Serkan como Ozge demostraron que no hace falta hacer grandes cosas para celebrar el Día del Niño. Lo importante es dedicar tiempo, atención y cariño a los niños, hacerlos sentir queridos y crear momentos inolvidables. No se trata de gastar mucho dinero, sino de compartir amor y felicidad. El gesto de Serkan y Ozge es un recordatorio de que la celebración del Día del Niño va más allá de los regalos y las festividades. Se trata de demostrar a los niños que son valorados, que son amados y que tienen un lugar importante en el mundo. Se trata de crear recuerdos que perdurarán para siempre en sus corazones.
En las redes sociales ambos compartieron fotos y vídeos de su día, y las reacciones fueron increíbles. Mucha gente comentó lo conmovidos que estaban, lo inspirados que se sentían, y lo mucho que admiraban la iniciativa de Serkan y Özge. Y es que realmente sus gestos son un ejemplo a seguir. Los comentarios en las redes sociales fueron unánimes en su admiración por Serkan y Özge. La gente elogió su bondad, su generosidad y su compromiso con la infancia. Muchos se sintieron inspirados a emular sus acciones y a buscar formas de celebrar el Día del Niño de una manera más significativa. Me parece muy importante destacar algo que, quizá, no siempre vemos: la importancia de enseñar a los niños a ser amables y a pensar en los demás. Ellos no solo celebraron el Día del Niño, sino que con sus acciones, nos recuerdan la importancia de la empatía, la generosidad y el amor hacia los demás. El Día del Niño no es solo una fecha para celebrar, es una oportunidad para reflexionar sobre la infancia, sobre los derechos de los niños y sobre lo que podemos hacer para mejorar sus vidas. Y creo que Serkan y Özge, con sus pequeñas pero significativas acciones, nos dieron una gran lección. El ejemplo de Serkan y Özge nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la solidaridad. Nos recuerda que todos podemos hacer algo para mejorar el mundo, incluso con pequeños gestos. Nos anima a ser más conscientes de las necesidades de los demás y a ofrecer nuestra ayuda y apoyo a quienes lo necesitan. Y para que no se me olvide, quiero añadir que si bien cada país celebra este día a su manera, el espíritu es el mismo en todas partes: celebrar la infancia, proteger a los niños y asegurar su felicidad. Es un día para recordar que los niños son el futuro, y que debemos invertir en ellos, no solo en regalos, sino también en amor, educación y oportunidades. La celebración del Día del Niño en diferentes culturas nos muestra la universalidad de la infancia. A pesar de las diferencias culturales, todos los niños comparten las mismas necesidades básicas: amor, cuidado, protección, educación y la oportunidad de jugar y desarrollarse. Ahora, volviendo a Serkan y Özge, creo que lo más bonito es ver cómo se preocupan por los demás y por la gente que los rodea. Son un gran ejemplo de cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor, simplemente con gestos sencillos y llenos de corazón. La historia de Serkan y Özge es un recordatorio de que todos podemos marcar la diferencia en el mundo. No es necesario ser rico, famoso o poderoso para ayudar a los demás. Basta con tener un corazón generoso y estar dispuesto a dedicar nuestro tiempo y energía a quienes lo necesitan. Como dije al principio, este tema me toca mucho. Ver la felicidad en los ojos de los niños, escuchar sus risas, y saber que podemos contribuir a crear un mundo más amable y justo para ellos, es algo que me llena de alegría y esperanza. La infancia es una etapa crucial en la vida de una persona. Es en esta etapa donde se forman las bases de nuestra personalidad, se desarrollan nuestras habilidades y se forjan nuestras relaciones. Proteger y cuidar a los niños es, por tanto, una inversión en el futuro de la humanidad. Así que, en resumen, hoy hemos visto cómo Serkan y Özge celebraron el Día del Niño en Turquía. Hemos visto cómo compartieron amor, alegría y felicidad con los niños de su entorno, y cómo nos inspiraron con sus gestos. El ejemplo de Serkan y Özge nos enseña que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles, en la conexión humana y en la capacidad de dar y recibir amor. Nos demuestra que todos podemos ser héroes en la vida de un niño, simplemente dedicando nuestro tiempo y atención. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encantaría saber qué piensan, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Cuéntenme cómo celebran ustedes el Día del Niño, o cualquier otra festividad importante. Me encanta leerlos. Los comentarios de mis seguidores son muy importantes para mí. Me gusta saber qué piensan, qué les interesa y cómo puedo mejorar mis vídeos. Sus sugerencias y opiniones me ayudan a crear contenido que sea relevante y atractivo para ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Así no se pierden ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.